Decíamos temprano que ayer no hubo una o dos novedades, sino 5, por lo menos, ¿no? Obviamente la definición de la señora Kirchner respecto al Fondo Monetario, su idea de enfrentar, uso el término que usó ella, la economía bimonetaria. También ella de algún modo reveló en su discurso allí en Las Flores un detalle relevante respecto al tema de Rusia, cuando dice, bueno, nosotros no confundamos la pelusa con el durazno, no sé qué. A mí me encanta ir a Nueva York, pero cuando tengo que defender los intereses nacionales, los defiendo, explicando por qué Argentina compró las vacunas de Rusia y de China. También hubo una novedad importante respecto del lofer que aportó la señora Carlotto ayer, digamos, recargando el cuadro, ¿no? Es decir, no solamente el kirchnerismo es víctima de una conspiración, sino que Macri debe ir preso por intentar matarnos. Fue exactamente la terminología que ella utilizó ayer, ¿no? Y la quinta es la de Venezuela, Yo no sé cuál es más importante de todas ellas, pero el día de ayer presentó estas novedades en la agenda de temas que lleva adelante el gobierno. Lo de Venezuela tiene que ver con el retiro de la Argentina del Grupo de Lima, que es un grupo compuesto por, bueno, Argentina que ya no está más, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, y México no sé si está todavía, o se estará yendo también, Panamá, Paraguay, Perú, y en algún momento, no recuerdo exactamente si fue en 2017, se sumaron Guyana, Haití, Santa Lucía y Bolivia, ¿no? Así que vamos a mirar un poquito esto con quien sabe mucho más que nosotros, que es la señora Natalia Niyeski White, que es periodista del Diario Clarín, y cubre obviamente temas relevantes de la política exterior de la Argentina y de la política internacional. Natalia, hola, buen día. Hola, buenos días, Marcelo, buenos días a todos. México se fue con Andrés Manuel López Obrador. Correcto. El 1 de diciembre de 2018 asume y cambia la política respecto a Venezuela, pero no pensemos igual que es un socio literal de la Argentina en las cuestiones que tienen que ver con Venezuela, porque México tiene su diplomacia particular y México es México. Contanos un poquito, en primer lugar, un poquito la trama de cómo fue la decisión de ayer, es decir, que hubo un comunicado de la Cancillería o cosas por el estilo, ¿no? Nos tomó por sorpresa y se produce nos tomó por sorpresa, pero es algo que ellos ya vienen cocinando desde hace mucho y que no sé por qué, lo que no entiendo es por qué no se arriesgaron a hacerlo bajo el gobierno de Donald Trump y por qué se arriesgan ahora a hacerlo con el gobierno bajo el gobierno de Joseph Biden, que continúa la política y es más, hay un endurecimiento de cierta retórica con respecto a Venezuela que se pone de manifiesto diciendo esta es nuestra política y seguiremos considerando a Maduro un brutal dictador. Claro, vos fíjate, fíjate que esto empezó el día que Biden asumió, al invitar a la ceremonia de asunción del presidente al enviado de Juan Guaidó. Y luego, nada menos que el señor Anthony Blinken, que es toda una personalidad en la política exterior norteamericana, el secretario de Estado, calificó duramente a Venezuela como una dictadura, ¿no? Es decir, no hay duda de lo que piensa Biden sobre Venezuela. No hay duda, y la cuestión de reconocer o no reconocer a Juan Guaidó está en el corazón de las diferencias de Argentina con el Grupo de Lima. O sea, el Grupo de Lima es un foro creado en 2017, del cual la Argentina de Macri es uno de los fundadores. Reconoce a Juan Guaidó lo hace integrar y participar de la mesa del Grupo de Lima. A mi entender, esto quizás es un error del Grupo de Lima, porque también entra en colisión con las Naciones Unidas. Hubo allí en algún momento incluso diferencias y alguna presión de los Estados Unidos para que la Argentina de Mauricio Macri dejara de reconocer, digamos, en Naciones Unidas y se retirara. Además, esto es una historia tan larga, tan ramificada. Macri, la diplomacia bien, los diplomáticos lo aconsejaron bien. Argentina no se movió en ese momento como buscaba Nikki Haley. Absolutamente Trump. Esto fue en el Consejo de Seguridad y se continúa esta línea. Ahora bien, en el Grupo de Lima, Juan Guaidó está, Alberto Fernández cambia por completo la política y es uno de los aspectos más
centrales de las diferencias por las que desde su campaña electoral Alberto Fernández decía, nos vamos a ir, no se fueron, pero nunca firmaron, nunca estuvieron de acuerdo con los comunicados, las declaraciones. Hubo en Canadá incluso una cierta espectacularización de la política, con una retirada del vicecanciller Tetamanti de una reunión cuando estaban todos allí reunidos y se cambia un comunicado y se endurece el grupo, aparece la gente de Guaidó y demás. Ahora bien, acá hay una contradicción muy fuerte de la Argentina de Alberto Fernández, Marcelo, porque van a tener que resolver hacia dónde van, porque el hecho de que Argentina dé un salto y forme parte del grupo de contacto internacional sobre Venezuela que integra la Unión Europea, con la idea de que iba a haber otro tipo de acercamiento a Venezuela, no estaría saliendo bien, porque no, tampoco, también la Unión Europea y el grupo de contacto se endureció, o sea, criticaron las... Sí. Esto me parece tan importante lo que decís, porque vos fíjate, ni Grupo de Lima, ni grupo de contacto tampoco, porque Argentina no adhirió, por ejemplo, a alguna de sus declaraciones más relevantes, ni adherimos a los planteos de Michelle Bachelet, ni a la denuncia de derechos humanos, nada. Es decir, Argentina finalmente se desconectó, no solo del Grupo de Lima, sino del resto de los elementos que giran alrededor del tema Venezuela. Con Bachelet ahí no se hacen exactamente los distraídos, ahí hay un temor de quedar desconectados de esa situación, y en las Naciones Unidas, en lo que hace al foro, al ámbito del Consejo, que no es un foro, es al ámbito del Consejo de Derechos Humanos y de la alta comisionada para los derechos humanos, la chilena Bachelet, Argentina vota y acompaña y no se ha animado por ahora a retirarse de la carpeta, a retirar la carpeta que se presenta con el propio Macri, y dentro de un ámbito de la OEA. O sea, la Argentina mantiene una confusión y una contradicción permanente en lo que hace a Venezuela y los derechos humanos. El 22, Argentina fue muy dura para algo que no se nos debe pasar por alto, que es la situación crítica que se vive en Nicaragua, que por ahí es menos sexy para nosotros los argentinos, pero las atrocidades del matrimonio Ortega-Murillo, la Argentina acompañó la denuncia esta vez en Naciones Unidas, y también acompaña la carpeta de Mauricio Macri, que exige respeto a los derechos humanos, exige investigación, acompaña la misión que investiga los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Sin embargo, en la región, en América, el gobierno de Mauricio Macri tiene una batalla. Fíjate vos con la política, la línea de Luis Almagro, que al mismo tiempo sigue Valls no se despega de esta línea, esa es la confusión. La Argentina ha dado otro movimiento muy fuerte también, y creo que el compañero que elige para esta aventura, a ver cómo sale, con la salida, las presiones sobre un personaje que ha estado cuestionado, que es el presidente de la Corporación Andina de Fomento, lo cuestiona Venezuela, tiene denuncias de acoso laboral, de abuso de poder y demás, pero Argentina tiene una movida política donde incluso se dice que Gustavo Vélez, que lo negó, ojo, buscaría otro puesto internacional ahí. Entonces Argentina se une en esta línea hacia Venezuela con Bolivia. Ha intentado hacerlo con México, pero México es otra línea de pensamiento u otra línea de acción mucho más independiente, porque a veces juega con el norte y a veces juega con el sur. Natalia, sí. Perdón, entonces acá llegamos al punto que me interesaba preguntarte finalmente. ¿Cómo crees, con independencia de los detalles, que esto va a ser eventualmente interpretado? En los Estados Unidos, ayer yo hice una pregunta al Departamento de Estado por email, me la contestaron, me recalcaron que quieren elecciones transparentes para la salida de Maduro y que buscan socios en la región. Impacta, todo esto además fue un poquito perverso. El 24 de marzo presentan la noticia cuando se conmemora o se conmemora a las víctimas del golpe de Estado del 76, cuando Venezuela albergó, ayer me decía Causino y algunos, estaba Jorge Castro, estuve hablando con ellos, Francisco de Santibáñez, me recordaban a la gente que recibió Venezuela durante la dictadura militar. Bueno, eso es muy simbólico, pero más simbólico es que esté Martín Guzmán allá buscando el apoyo de Estados Unidos
lo que es la negociación de la deuda argentina y Estados Unidos, lo poco que le pide a la Argentina, porque no somos en lo político socios importantes en la lucha contra el narcotráfico, no somos muy importantes por el peso de la Argentina, no porque no importemos como país, pero la verdad que tenemos una agenda mucho más reducida que otros países, y lo poco que se le pide, que es la sociedad con respecto a la democracia y Venezuela y demás, no somos socios de los Estados Unidos en esto. Sin embargo, el Departamento de Estado respondió sobriamente. Yo creo que hay que mirar varias cosas acá que asustan y que hacen a la relación con Venezuela de la señora Kirchner, porque en todo caso Alberto Fernández, que fue muy crítico cuando estaba fuera de gobierno, apoyaba las críticas, era parte de las críticas hacia el régimen de Maduro. Era del Grupo de Lima, digamos. Sí, era del Grupo de Lima. Era del Grupo de Lima. No, bueno, se formó en 2017, pero era pensamiento Grupo de Lima. Vos sabés que, bueno, era Grupo de Lima también en ese entonces, tenés razón, 2019 cambia Alberto Fernández. La detención de Alex Saab, su extradición latente, potencial extradición a los Estados Unidos, que todo está dicho que lo van a hacer porque ya lo autorizó Cabo Verde. Los secretos de este señor, las ramificaciones y las denuncias de ciertas líneas en Venezuela, de que podría haber habido transferencia de bonos argentinos a través del señor Alex Saab y otros empresarios ligados al régimen de Venezuela, acusados de ser testaferros del señor Nicolás Maduro. Sí, la situación de deuda que tiene política, moral, afectiva y otras con Cuba, que es el país que pide, ruega y protege y apadrina a Venezuela, y la necesidad de que se sostenga ese régimen, no es menor. Por algo también sale el señor Zaffaroni. Claro, yo comenté esto con énfasis ayer y hoy, ¿no? Bueno, vos en julio, que me quedó mucho esa palabra, en julio de 2020 hablaste de las esquirlas del caso Saab en la Argentina. Entonces, hay un relacionamiento en todo esto y en la defensa y en la necesidad de preservar al régimen. Ayer se me respondió que todavía, o sea, el todavía con mayúscula, no han decidido restaurar o no la figura de embajador en Venezuela, donde esto fue degradado en 2015 y Macri dejó allí a un encargado de negocios. Podría haber un cambio con esto. Ahora, bueno, el gobierno, Alberto Fernández sostiene hoy día, antes de 2019 sostenía otra cosa, que sacar a Maduro de Venezuela y al chavismo de Venezuela. Una parte tiene razón, porque hay muchos chavistas todavía en Venezuela, pero él dice que una salida de Venezuela sin chavismo es como pensar una salida en la Argentina sin peronismo. Allá vamos. Bueno, Natalia, interesantísimo escucharte como siempre. Te mandamos todos aquí un beso grande. Estamos en contacto muy pronto. Hasta pronto. Chau, Natalia Nieski White, aquí en Cada Mañana. Ella ha puesto en el centro de este debate lo que yo me sospechaba, ¿no es cierto? La cuestión del señor Alex Saab, sujeto detenido en este momento en el África, a punto de ser extraditado a Estados Unidos por sus negocios oscuros con el régimen venezolano. O sea, un tema a ver, por eso lo pusimos sobre la mesa ayer, cuando curiosamente el doctor Zaffaroni firma una solicitada pidiendo su liberación. No, van a denunciar Lofer, van a decir que es Lofer, Todo es bastante obvio todo, ¿no? Bueno, muy bien, estamos, les cuento cómo sigue esta historia en un ratito. Va a llegar la agenda económica.